año va a empezar a producir menores de la demanda interna y pues parte de esa demanda se tiene que sacar de algún lado y el gobierno por ahora pues lo que pretende es ese descalce, esa diferencia, pues comprarse a Venezuela. Y bueno, es un país que puede tener nuevas sanciones, lo que le digo, ese gasoducto todavía no funciona, nos va a aumentar más la tarifa de gas, en cuanto, bueno, pues yo creo que la preocupación está servida con estas declaraciones del doctor Roa en Noticias Caracol. Luz Estela Murgas es la presidenta de Naturgas y nos está acompañando a esta hora en la línea precisamente para pues solucionar, entre otras, muchos de los interrogantes que quedan con este anuncio que hizo en esa entrevista el presidente de Ecopetrol. Presidenta Luz Estela Murgas, bienvenida, gracias por acompañarnos. Camila, a usted, a Sebastián y a todos en la mesa, un cordial saludo. Les agradezco la noticia del libro de Gabriel García Márquez. Tuve la oportunidad en mi infancia de compartir varios escenarios con él gracias a una buena amistad que tenía como padre, así que seré la primera cuando pueda adquirir el libro en leerlo, así que mil gracias. No, ni más faltaba. Y qué bueno, nos tiene que contar la historia de su padre y de sus experiencias chiquita con el premio Nobel. Pero, presidenta, esto que anunció el presidente de Ecopetrol sobre ya empezar a importar gas desde Venezuela, ¿por qué se está dando? Yo en otras conversaciones que he tenido con usted a lo largo de estos años entendía que teníamos reservas para los próximos 7 años, o eso era lo que siempre se nos había dicho. Camila, eso es como identificar que tenemos unas tierras productivas, no cultivarlas para no transportar alimentos hasta la mesa de los hogares colombianos. Usted muy bien lo ha dicho, tenemos identificadas unas reservas que duran hasta 7.2 años. Y tenemos identificado un potencial que puede inclusive convertirnos en exportadores de gas en el largo plazo. Entonces, nuestro deber y nuestra responsabilidad es no quedarnos de brazos cruzados, es habiendo identificado los proyectos que en el corto plazo pueden garantizar el suministro de gas, materializar esos proyectos que requieren hoy decisiones del gobierno nacional, decisiones regulatorias, decisiones ambientales y sociales, para que esos proyectos entren a tiempo y podamos cubrir la demanda nacional de gas en el sector eléctrico, pero también, por supuesto, en hogares, en comercios, en vehículos e industrias. Presidenta Murgas, a lo que dijo el presidente de Ecopetrol en esa entrevista que nos mostraba Sebastián, o a lo que dijo el ministro de Minas en una entrevista también este fin de semana de importar gas, incluido gas de Venezuela, los miembros del gobierno responden, pero es que aquí, ¿cuál es el problema? Importamos gas desde hace tiempo, entonces como que le bajan un poco la gravedad a ese asunto que otras personas sí le ven. ¿Por qué nosotros, me gustaría que hiciera aquí un poco de pedagogía, porque Colombia exporta gas y cuál es, digamos, la ventaja de importar gas? Gracias, Claudia, y muy buenas tardes también para usted. Bueno, gracias por la pregunta. Lo primero es, hoy Colombia, desde hace aproximadamente 7 años, por una decisión que se tomó en el 2010, de tener una planta que almacene gas natural licuado importado y se regasifique exclusivamente para el sector eléctrico, está importando gas desde hace más de 7 años. Esa decisión de esa planta se tomó en el 2010, entró en operación en el año 2016, cuando ya se había acabado el fenómeno del Niño de 2015-2016, y por primera vez, ese es el primer fenómeno del Niño del 2023, que esa planta cumple con su función vital, que es respaldar la generación eléctrica cuando las fuentes hídricas, con ocasión de la sequía del fenómeno del Niño, no nos permite tener la suficiente energía. El resto de la demanda, es decir, industrias, comercios, vehículos y hogares, siempre hemos consumido 100% gas producido en Colombia. Desde la industria del gas natural hemos construido un plan, el PICE, que es Plan Integral de Seguridad Energética, que lo que hace es darle prioridad a la actividad exploratoria, pero al desarrollo de los descubrimientos de gas realizados en el país. Y frente al tema de la importación para demanda no térmica, este plan también pide que se habiliten las fuentes externas de suministro de gas, que tienen que ser viables jurídicamente, viables económicamente y operativamente, y que no dependamos de ellas. ¿Y por qué habilitar todas las fuentes externas, Claudia? El año pasado, para el mes de mayo, gracias a que no teníamos una fuente externa para garantizar confiabilidad en el servicio, nos tocó suspender por una medida preventiva, por una anomalía de la naturaleza,
el transporte de gas al suroccidente del país. Durante 5 días, los departamentos del suroccidente se quedaron sin gas, volvieron a recurrir a la leña para cocinar, a comprar cilindros de gas licuado de petróleo de GLP con altos costos, porque por un tema de fenómeno de la naturaleza nos tocó suspenderlo. Si hubiésemos tenido habilitado una fuente externa en esa zona del país, la confiabilidad en el servicio hubiera sido completa. Es por eso que hay que habilitar todas las fuentes. No es Venezuela, no es solamente la regasificación, es todas las fuentes que se puedan habilitar, siempre que sean viables jurídica, económica y operativamente, sin depender de ellas. Pero, Presidenta Murgas, acá ¿qué falló? Digamos, no me parece o no parece un escenario feliz que Colombia tenga que importar gas de Venezuela con las condiciones que hay acá, con una condición para hacer negocios mucho más favorable que en Venezuela. ¿Qué falló para que tengamos que hacer eso el próximo año? ¿Ha habido malas exploraciones en el último año? Los proyectos están. Los proyectos para garantizar el suministro están en curso. ¿Cuáles son esos proyectos? Perforaciones de pozos en áreas que ya descubrieron gas, en tierra en firme, en la costa atlántica, en Córdoba, Atlántico, Sucre y Magdalena, y en el Piedemonte Llanero, en Arauca específicamente. También ampliar la capacidad de transporte de gas de Barranquilla al interior del país, porque el próximo año vamos a tener unos excedentes en la costa atlántica y necesitamos traerlos para cubrir la demanda del interior, y la capacidad del tubo no nos permite traer el 100% de esos excedentes. También hay que tomar las decisiones ya para habilitar la infraestructura que conecte los descubrimientos de gas costa afuera. Mira lo que decía de la planta de regasificación, duró desde el año 2010 casi cuántos años en entrar en operación y cumplir su fin. Si hoy no tomamos decisiones de licenciamiento ambiental para los proyectos de infraestructura costa afuera y el acompañamiento para los procesos de consulta previa, ese gas no va a entrar en el mediano plazo, en el año 2028, como lo tenemos previsto. Lo mismo pasa en el corto plazo. Necesitamos que la CREC tome las decisiones prioritarias que ya le comunicamos al gobierno nacional para poder disponer del gas natural adicional que se pueda producir en áreas continentales de manera inmediata, para poder transportar y en todo el país tener un flujo del transporte de gas natural de todo aquel molécula adicional que pueda producirse en esos campos. Son decisiones que están pendientes, que tienen que tomarse de manera inmediata y que se solicitaron hace más de 2 años. Doctora Murgas, hay algo que, pues, si hay que traer gas de Venezuela, pues hay 2 preguntas fundamentales, y pues primero es el estado en que está el gasoducto Antonio Ricaurte, en qué estado se encuentra, y en segundo lugar, pues es un poco la seguridad. Digamos, en este momento estamos con un gobierno afín ideológicamente a Nicolás Maduro, y uno diría, bueno, pues podría haber, pues digamos, un flujo o una conversación normal para el suministro de gas, pero ¿qué pasaría? Es decir, ¿cuál es la seguridad del suministro si pasáramos, por ejemplo, a un gobierno de derecha o de centro derecha? Es un punto importante, por eso la viabilidad de estos proyectos tiene que analizarse desde todo punto de vista. Entonces tú pones sobre la mesa el estado actual del gasoducto Antonio Ricaurte. El gasoducto se dejó de utilizar en el año 2015. Luego, para poderlo recuperar se requiere realizar inversiones y tiempo para nuevamente colocarlo en operación para poder traer gas natural. Pero antes de eso, hay que cumplir un chequeo jurídico, y el chequeo jurídico corresponde a que se prorroguen, bien sea el levantamiento de las sanciones, y que se puedan cubrir todo tipo de riesgo frente a la estabilidad de un contrato suscrito con Venezuela. Pero estamos hablando del suministro en el corto plazo, por eso las fuentes externas tienen que ser viables con esos 3 aspectos: jurídico, económico y operativo, porque lo que se trata aquí es de garantizar el suministro, la confiabilidad de 36 millones de colombianos que hoy tienen gas natural en sus casas. Es que un escenario de desabastecimiento no puede ser una opción, porque lo que hacemos es poner en riesgo el bienestar, la salud, la calidad de vida y el bolsillo de esos 36 millones de colombianos. Presidenta, uno siendo Colombia, y si tiene que ir a buscar gas al exterior, por cercanía, lo más eficiente es Venezuela, o lo que correspondería es hacer un estudio de mercado, sondear diferentes opciones, o lógicamente por ser el vecino es lo más fácil para el país?
Por el Mar Caribe pasan constantemente barcos y buques con gas natural licuado que por el canal de Panamá lo pasan a Asia, y es ahí donde el grupo térmico, 3 plantas térmicas que están en la costa atlántica, compran el GNL que requieren tener para inclusive tener llenos los inventarios de la planta de regasificación para cuando se presente fenómenos del mismo. Presidenta Murgas, pues oyéndola, uno tendría que concluir que entonces cuando terminemos comprándole gas a Venezuela, pues lo estaremos haciendo no para un beneficio de Colombia, sino para apoyar económicamente a Venezuela, porque como colombianos realmente no nos vamos a beneficiar. Tenemos que desarrollar y potenciar el mercado, acelerar verdaderamente la transición energética. No hay transición energética sin gas natural, porque el gas natural es un recurso que es de bajas emisiones, que es el más económico del mercado y que si lo tenemos disponible deberíamos aprovecharlo para mantener seguridad frente a las intermitencias de la energía eólica y solar que dependen del sol y del viento. Pero adicional a eso, el gas tiene un atributo de transformación social que nos permitiría reducir pobreza energética en aquellas familias que hoy no tienen ni siquiera una solución de energía, ni de gas para tener luz eléctrica, ni para tener cocción. Y disponer de ese gas que ha descubierto Colombia es fundamental para reducir pobreza. Hablando de economía, doctora Murgas, traer ese gas natural de Venezuela, ¿qué impacto traería para los precios, para la tarifa final que paga el usuario? El gas importado depende de la volatilidad de los precios internacionales, venga de donde venga. Y eso, por supuesto, habrá que analizar en el momento de la compra y el tamaño del volumen que se adquiera, cuál es el impacto que va a tener en el usuario final. El gas local hasta ahora siempre ha sido más económico que el gas importado. Sí, doctora Murgas, en su momento cuando se conoció de este proyecto o de la posibilidad de que Colombia importara gas de Venezuela, que fue durante la campaña presidencial, el doctor Juan Manuel Galán dijo que una de las razones por las cuales el nuevo liberalismo no iba a acompañar la candidatura del doctor Gustavo Petro era precisamente porque el doctor Petro había puesto sobre la mesa este tema. Y en su momento el hoy presidente Petro lo negó. Doctora Murgas, esta realidad de la que ya nos está hablando el ministro Roa a partir de enero del próximo año, esta realidad, ¿qué tanto compromete la soberanía energética de Colombia? Que es un tema que nos preocupa a todos nosotros. ¿Tanto vamos a depender de Venezuela cuando tenemos gas nosotros? Teniendo un potencial de gas por desarrollar que ya descubrimos que lo tenemos, y adicional a ello, habilitando fuentes externas, tenemos que tener claridad absoluta que no puede ser para depender de esas fuentes. Acabamos de poner el ejemplo sobre la mesa de la generación eléctrica. Ese gas natural importado solo sirve de respaldo para cuando haya fenómenos del Niño. En condiciones de hidrología normal, esas plantas térmicas consumen el 99% de las veces gas local y solo el 1% gas licuado. No podemos pensar en habilitar las fuentes externas para depender de ellas cuando hemos identificado que tenemos, sobre todo concentrado en el Mar Caribe, un potencial que puede convertir a Colombia en exportador de gas en el largo plazo. Por eso, presidenta Murgas, permítame reiterarle la pregunta que le hice hace un momento. Cuando hagamos esto, que es importar gas de Venezuela, pues técnicamente solamente lo estaríamos haciendo para beneficiar a Venezuela en sus desafíos económicos, no para beneficiar a Colombia, o sí habría un beneficio para Colombia. El gas importado en el mediano y el largo plazo no va a ser necesario ni siquiera porque tenemos fuentes para poder abastecer el 100% de la demanda en la próxima década, pero además en las décadas siguientes, Claudia. Entonces, cuando uno realiza un proyecto, tiene que analizar la factibilidad desde el punto de vista también económico. Y en ese momento es cuando uno dice, si hoy tenemos un descubrimiento, Uchuva, por ejemplo, en la mitad del Mar Caribe, que ya tiene aprobadas sus inversiones para desarrollar una actividad exploratoria, 2 pozos este año, 2 pozos en el 2025, que ya tiene aprobadas inversiones para el desarrollo anticipado de la producción con la construcción de una infraestructura que conecte ese campo con nuestro sistema de transporte, y que de darse los permisos de licencia ambiental y de consulta previa puede agregarnos gas a partir del 2028 en cantidades que puede cubrir
e inclusive el 100% de la demanda o el 40% de la demanda, para ser específico, de ese proyecto. Entonces, esos son, digamos, los esfuerzos que debemos enfocar, porque en ese momento no vamos a necesitar hablar del gas importado cuando tenemos desarrollado nuestro propio potencial de gas, que, como digo y insisto, va a convertirnos en exportadores, porque todo lo que se ha descubierto en la costa Caribe, en el mar Caribe, puede inclusive abastecer el 80% de lo que hoy consume toda la demanda del país. Si vamos a tener esos excedentes, vamos a exportar más que a depender de la importación de ningún otro país. Y si eso está a tiempo, va a entrar en el año 2028. Claro, pero eso, doctora Murgas, estará a tiempo si la regulación y la normatividad lo permite, que es algo importante a tener en cuenta. O sea, usted dice, gas tenemos, si podemos seguir con los proyectos adelante, gas vamos a tener, pero si no se solventan estas talanqueras que hay hoy en día para esos proyectos, vamos a tener que importar gas y entonces vamos a tener que pagar más caro el gas en Colombia. Tenemos que habilitar las fuentes, pero para no depender de ellas, y los proyectos que hemos identificado en tierra garantizan el suministro y la confiabilidad de este corto plazo. Pues es la presidenta de Naturgas, precisamente hablando de las declaraciones, el presidente de Ecopetrol, por cuenta de la importación de gas que se va a empezar a hacer desde Venezuela. Presidenta Luz Estela Murgas, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de este tema tan importante que básicamente nos afecta a todos, porque implica el precio del recibo del gas que nos llega a cada uno de nosotros a la casa. Gracias por haber estado aquí. A ustedes muchísimas gracias, Camila, y a toda la mesa, gracias por sus preguntas. Muy buena tarde. Claudia, lo que entiendo dijo la